En el primer caso, en la diferencia de la percepción de riesgo, me gustaría mencionar las definiciones de riesgo que hacen los expertos, que son definiciones específicas y están perfectamente delimitadas, y por lo general resultan esas estimaciones de riesgo de la cuenta que ellos hacen de factores como el grado de amenaza y la probabilidad de su ocurrencia y la extensión de las consecuencias, algo que ya habíamos mencionado antes. El público leigo, en cambio, percibe más dimensiones y aspectos del riesgo. Por ejemplo, para el público en general, una exposición de pocas personas y numerosas víctimas es probable que sea menos influyente en su percepción del riesgo y su respuesta que una exposición que tienen muchas personas con unas solas pocas víctimas. Es decir, que el público en general digamos, tiende a magnificar el riesgo cuando estamos hablando de muchas personas. La segunda diferencia que habíamos mencionado, que se refería a la jerga utilizada por los expertos. Como todos sabemos, digamos, ellos hablan un idioma específico con términos que la mayoría de la gente no entiende, y eso genera obviamente una dificultad de comunicación con la población, muy ávida de noticias entendibles, ¿sí? en un lenguaje más popular, y cuando no entienden empieza a generarse desconfianza porque creen que se les está hablando en difícil para ocultar algo. En el afán de esperar a tener toda la información, además las autoridades generan vacíos de información, porque quieren ser exactos en lo que dicen y precisos y tener más datos a disposición, esperan con la emisión de la información, y eso, como habíamos visto también al principio, genera un vacío de información que resulta a veces en consecuencias graves para el proceso de comunicación. Por otro lado, como se vio en el caso de Suecia y Chernobyl, que habíamos comentado antes, las estimaciones sucesivas y cambiantes de lo que puede pasar, también se lo vio en el caso del derrame petrolero de la empresa petrolera BP en el Golfo de México en el 2010, genera un daño y un nivel de desconfianza, porque cuando las informaciones son muy cambiantes, la gente tiene la percepción de que las autoridades a cargo no están absolutamente en condiciones de estimar qué es lo que realmente va a suceder o ha sucedido. El tercer punto era la desconfianza de las autoridades. Las diferencias en la percepción de riesgo puede conducir a la percepción pública de que las autoridades no toman en serio, digamos, los riesgos que están a su cargo de corregir, y que su respuesta a la amenaza es insuficiente respecto de lo que la situación requiere. Y esto puede tener básicamente dos causas. Primero, que la población tome conciencia del nivel de desconocimiento y poco know-how que tienen las autoridades a cargo. Y segundo, la sospecha de que pudiera haber habido negligencia o inclusive corrupción respecto de las responsabilidades, como demostró el choque del ferrocarril en China, en la cual la primera acusación que se hacía a las autoridades era de que había habido corrupción en la adquisición del sistema de señalación y que por eso no funcionaba bien y fue la causa del desastre. Veamos entonces cómo debería ser la comunicación, cómo deberían manejar las autoridades a cargo de la comunicación una catástrofe. Por de pronto, la información proporcionada por las autoridades debe cumplir con un alto nivel de exactitud e inmediatez. Y esto, como hemos visto, digamos, es algo muy difícil de cumplir, porque en general la inmediatez atenta contra la exactitud de la información. De todas maneras, esa información tiene que ser inmediata, clara, creíble, confiable y legítima. Inmediatez, ¿qué significa? Que es el principal factor con respecto a cómo impactan las catástrofes en los procesos de información pública,
por lo que ya habíamos visto lo tremendo del aumento de la demanda informativa de la población. Especialmente entre las víctimas y personas que pueden estar en riesgo, se desencadena una multitud de preguntas. Si en ese caso, si la autoridad aún no está en condiciones de responderlas, es inocuo que espere a recibir toda la información. Tiene que salir a decir por qué aún no puede responder las preguntas y estimar cuándo podrá hacerlo, cuándo se recibirá la información oficial, interna o lo que sea de los expertos para poder dar una respuesta precisa. Aquí, por supuesto, lo que yo decía antes, ¿no? La velocidad de la información compite con los medios de comunicación que siempre son más rápidos y sobre todo con los blogs, ¿no? Entonces, nuevamente, a mayor velocidad, menor precisión, digamos, y esto es lo que es esa paradoja, digamos, con la que debe lidiar la autoridad cuando necesita responder rápidamente y con información, pero no tiene toda la información a mano. El segundo aspecto era la claridad. Significa que la información al público debe ser comprensible. Eso a veces es más difícil decirlo, más fácil decirlo que hacerlo, porque frecuentemente el problema reside en lo que ya habíamos mencionado de la brecha entre los expertos y los legos, ¿no? Es decir, no nos entendemos bien, entonces primero hay que ver cómo se baja la información de los expertos a un lenguaje más popular para que la gente lo entienda y tenga confianza en el emisor. Las catástrofes a menudo surgen de repente y lo que es importante para generar alertas y comunicaciones de inmediato y sin demora. Pero, como dijimos, la velocidad de la emisión de esos mensajes no siempre es compatible con los objetivos de precisión y, con respecto a lo que dije recién, a la facilidad de comprensión, ¿no? Ahí, digamos, la autoridad en general suele tener un problema. El otro tema es la credibilidad. Está estrechamente relacionada con la credibilidad de la fuente, digamos, es decir, con la reputación del emisor, ¿no? Y en ese caso la información será creíble si proviene de una fuente legítima, o sea que es un organismo autorizado, puede ser público o privado, ¿sí? Puede ser inclusive una ONG, si la fuente es considerada experimentada en el tema y cuya competencia sea reconocida, o sea que sea reconocida como un especialista que ha vivido situaciones similares y por eso sabe cómo tratar con esta problemática. Acá también me gustaría recalcar que la información procedente de una organización social independiente, como puede ser por ejemplo una ONG, aunque entre en contradicción lo que dice con la información oficial, suele tener para el público en general, para la población media, el mismo nivel de credibilidad. Bueno, está el tema de la confiabilidad, que también dijimos, y que se consigue cuando la información que uno ofrece es correcta, verdadera, coherente y pertinente. La precisión y la verdad, recuerden siempre, son factores absolutamente cruciales. Precisión y la verdad, sobre todo la verdad. No existe nada más destructivo de la confianza que ser atrapado en la mentira. Recuerden esto. Desde el punto de vista de la reputación del emisor, ser pescado en algún tipo de encubrimiento o mentira es enfrentarse realmente al beso de la muerte. Y finalmente tenemos el aspecto de la legitimidad. ¿Qué significa esto? La legitimidad, la percepción de legitimidad del mensaje está relacionado con el contenido del mensaje, pero también con la reputación del emisor. La información debe ser percibida como compatible con los objetivos éticamente aceptables. Es decir, esto tiene mucho que ver, ustedes seguramente lo recordarán, cuando en un desastre las cámaras se empiezan a mostrar cadáveres y la situación, digamos, íntima de las víctimas, propio de la prensa amarilla, que le quita absoluta legitimidad a la información.
Y los mensajes en ese sentido deben mostrar empatía y compasión con las víctimas, ¿sí? Recuerden el accidente petrolero de la plataforma petrolera de BP, justamente tuvo el problema que se focalizó básicamente 100% en la resolución del problema tecnológico de cerrar el escape petrolero a 2000 metros de profundidad, y no se olvidó completamente de las víctimas, no solo las 11 víctimas fatales de la explosión de la plataforma, sino todas las víctimas del área, como los pescadores y la industria hotelera y gastronómica del Golfo, que prácticamente vieron mermados a un ínfimo nivel el caudal de turistas en la zona. Conclusión. En las catástrofes es la ansiedad extrema del público y su reacción lo que generalmente lleva a las crisis. El problema máximo para las autoridades es mantener un cierto orden para poder instrumentar las medidas de salvataje, y cuando eso no es posible por la histeria colectiva, entonces se produce una pérdida de valores y confianza, ¿sí? Recuerden la inundación de New Orleans en Estados Unidos, digamos, que culminó, digamos, en saqueos en medio de la inundación, que obligaron a llamar al ejército para poner orden en esa situación. Tanto la de distinta percepción del riesgo de autoridades y la población, como la jerga, como ya hemos visto, la jerga de los expertos, dificultan el mutuo entendimiento. Este es un segundo hándicap en las situaciones de catástrofe. Por otro lado, como vimos, la urgencia de la comunicación atenta contra la exactitud, coherencia, credibilidad de los mensajes. Y finalmente, la pérdida de confianza en la autoridad y la búsqueda de responsables atenta contra la legitimación de los mensajes. En todo este contexto, los medios de comunicación suelen criticar a las autoridades por su incapacidad de manejar la situación, lo que mina aún más su credibilidad, si aún no la tenían afectada. Y en términos de manejo de la comunicación, autoridades y expertos pueden llegar a ser, en ese sentido, un factor que contribuye a la crisis, porque si no gozan de la confianza de la población, digamos, son vistos como parte del problema y no como parte de la solución. Un comentario final sobre el tema de Internet en estas situaciones. Acá quiero traer una historia que todos recordarán porque fue ampliamente difundida por todos los medios de comunicación y se ve en YouTube, la pueden ver infinidad de veces. Fue la que ocurrió el 15 de enero del 2009, cuando un Airbus 320 del vuelo American Airways 1549, si mal no recuerdo, a los pocos minutos de despegar, chocó con una bandada de gansos y el piloto perdió ambos motores, lo que lo obligó a hacer un aterrizaje de emergencia en donde encontrara lugar, ¿sí? Y lo hizo en medio del río Hudson, digamos, a la vera de Manhattan, en Nueva York, a la vista de todo el mundo, ¿sí? Con lo cual, digamos, la cantidad de testigos oculares que filmaron la situación fue inmensa. Ese incidente, por suerte, ese incidente se llamó el milagro en el Hudson, ¿sí? Y culminó sin víctimas gracias a la destreza del piloto y de su copiloto. Bueno, respecto de ese evento, en menos de 4 minutos, imágenes de la aeronave en el agua y distintos comentarios circularon por toda la red de Internet y de Twitter antes de que el evento siquiera hubiera sido informado por American Airways, la torre de control de tráfico aéreo o inclusive la Dirección de Aeronavegación Civil, ¿sí? Es decir, le tomó 15 minutos a CNN traer la noticia, ¿sí? Y CNN, estoy seguro, se debe haber enterado, digamos, a través del propio Twitter de lo que había acontecido. Esto, digamos, y con esto cierro, esto implica un enorme desafío para las autoridades responsables de la comunicación oficial
en situaciones de catástrofe, y representa un indicador contundente de cómo los medios sociales reducen a cerca de cero el tiempo disponible para reaccionar con información inmediata, clara, creíble, confiable y legítima. Espero que esta pequeña charlita, esta pequeña reflexión pueda serles útil y espero verlos pronto.